¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Sé que ya son las 6 de la tarde, a lo mejor muchos de ustedes están cansados, pero los invito a quedarse en este último bloque de conferencias, un tema muy importante. Lo hemos llamado la ciberseguridad, pilar fundamental en la innovación y tecnología. Y bueno, mi nombre es Manuel Fernández, soy el director de Chihuahua Futura y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Déjenme, tenemos un panel con 3 personas adicionales. Déjenme empezar por Luis Pérez. Él es egresado de la Universidad La Salle, tiene estudios en el TEC de Monterrey, la Ibero y el Emeritus Institute of Management. Prácticamente toda su carrera se ha desarrollado en Cisco en las áreas de sistemas, de ingeniería, y actualmente es uno de los ejecutivos al frente de la práctica de ciberseguridad. Luis, bienvenido. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña Enrique Montes. Él es egresado de la Universidad Autónoma de México, tiene un diplomado en marketing por el TEC de Monterrey y al igual que Luis, pues nada más que él, prácticamente toda su carrera la ha desarrollado en Dell, en el área de marketing, y actualmente es uno de los ejecutivos encargado de proveer soluciones de protección a la información para toda Latinoamérica. Bienvenido, Enrique. Un gusto, Manuel. Gracias. A sus órdenes. Finalmente, y no por ser el último, el menos importante, Adolfo Velo. Adolfo Velo es egresado del TEC de Monterrey, tiene una maestría también por el TEC de Monterrey, así como estudios en el IPADE y en el MIT. Inició su carrera en GCC y después en Madata, en diferentes funciones dentro de las áreas de tecnologías de información, y actualmente es director del área de desarrollo de negocios para Madata. Adolfo, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Manuel, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Enrique, buenas tardes a todos. Un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, Adolfo, antes de que iniciemos, me gustaría pues dar unos agradecimientos. Inicio con David Andujo y a todo el equipo de iWeek por separarnos este espacio para poder hablar sobre un tema tan importante como es la ciberseguridad. Y también agradecer el apoyo que hemos recibido por parte de Chihuahua Futura y este gran proyecto C3, que ya platicaremos un poquito más a detalle, pues obviamente a los gobiernos municipales y del estado de Chihuahua, al gobierno municipal de la ciudad de Chihuahua. También a DESEC y por supuesto a FICOSEC, que sin el apoyo de estos 4 grandes organizaciones, pues no podríamos estar aquí. Y bueno, Adolfo, adelante, por favor, si quieres empezamos a platicar sobre este tema tan interesante. Gracias, Manuel, claro que sí. Y este es el último bloque, pero como bien dijiste, no el menos importante. Vemos ahorita el tema de ciberseguridad ha cobrado una relevancia tremenda, muy importante. Vamos a hablar en esta sesión, me gustaría platicar con Luis, con Enrique, acerca de estos tópicos, irlos desarrollando. Sé que la sesión va enfocada a una unión entre la innovación y la ciberseguridad. Sin embargo, me gustaría que comenzáramos con las bases, ¿no? De dónde estamos parados, hacia dónde vamos. Sabemos que hoy en día la transformación digital, la innovación, ha traído consigo, a través de todas las tecnologías que se han ido aplicando, pues una serie de mejoras a los procesos de negocio e indudablemente a la evolución como ser humanos con nuestras comunidades. Vemos el tema de los autos autónomos, aunque hoy en día en México, bueno, no está tan evolucionado, pero pues ya vamos muy, muy hacia allá. El tema de las fábricas inteligentes, ese es un gran tema que me gustaría que ahorita lo desarrolláramos un poco más. En temas de ciberseguridad es de suma importancia y ustedes como expertos nos lo dirán. Y bueno, sobre todo el tema de mindset en las empresas. Entonces, me gustaría comenzar con una pregunta básica para ambos, Enrique y Luis. ¿Por qué es tan importante la ciberseguridad el día de hoy? Adelante, Luis, por favor. Gracias, Adolfo. Yo creo que tiene 2 aspectos. El primero es que, por un lado, hablando del tema de riesgo, es algo que compromete los objetivos de nuestras organizaciones. Es un fenómeno que se ha generalizado, que viene creciendo al ritmo mismo de la tecnología, con una industria de cibercrimen creciendo cada vez más sofisticada, especializada.
Entonces, la primera parte de la respuesta viene en ese sentido. ¿Por qué es importante? Porque compromete los objetivos de nuestras organizaciones. Y no me estoy refiriendo a que se cae un servidor, un enlace, sino dejo de producir, dejo de vender, dejo de atender. A ese tipo de incidentes me refiero. La probabilidad y el impacto son muy altos. Por lo tanto, como tomador de decisiones, y es así, no me refiero a foros tecnológicos, sino a foros de negocios, se considera definitivamente uno de los riesgos principales que atender. La segunda parte de la respuesta justo se relaciona mucho con el tema de foro y que celebro. Hay ver a la ciberseguridad como un tema también de innovación. Es decir, es un tema que nos puede habilitar nuevos modelos de negocio. Es un tema que nos puede mejorar nuestra infraestructura o nuestra estructura de costos. Es un tema que puede mejorar la experiencia de nuestros usuarios, de nuestros clientes, de nuestros socios. Y esta es una arista que a mí me da, siendo un practicante del tema de la ciberseguridad ya además por más de 25 años, es una arista que cada vez veo más presente y más latente. Me encantó el título de la sesión, de esta charla, ¿no? Ciberseguridad e innovación. Y esa es precisamente la gran oportunidad que en lo particular nos ofrece a los que nos dedicamos a esto, pero en general la forma de ver el tema, ¿no? La otra arista, lo que me puede dar la ciberseguridad en temas de innovación. Muchas veces innovamos y nos olvidamos de esa parte de la ciberseguridad, ¿verdad? Aventamos un proyecto muy innovador y dejamos abiertas muchas puertas. Y el tema de la continuidad de negocio, pues más adelante lo veremos más a detalle. Enrique, por favor, la misma pregunta. Claro. Sí, bueno, pues me parece que esta se ha convertido en una disciplina básica, en un tópico relevante para las organizaciones, para las áreas de gestión. Vaya, incluso vimos hace no muchos años el surgimiento del rol del Chief Information Security Officer, en el cual estamos viendo estas responsabilidades añadidas a la gestión de seguridad, de integridad, de continuidad de negocio, de alta disponibilidad. Me parece que un plan y el concepto como tal de seguridad cibernética nos va a llevar a estar a la par de los acontecimientos que ahorita justamente se mencionaban. Ataques cibernéticos cada 11 segundos, de una suerte de ingeniería social muy sofisticada, que como sabemos surgió en Rusia, en Europa del Este, y actualmente está pues muy presente en China, en Corea del Norte, y tenemos ya desafortunadamente nuestro grupo de criminales cibernéticos en Latinoamérica. Es decir, es un medio de defensa, es una línea de defensa que las organizaciones necesitan estar considerando adecuada a sus necesidades. Y en ese sentido tenemos varias referencias, varios frameworks que le dan a las organizaciones la posibilidad de adaptarlo de acuerdo a sus necesidades. No es el mismo plan de seguridad cibernética de un gran corporativo, de una empresa del sector financiero, a una empresa del sector manufactura, una pequeña, mediana empresa, pero bien se comentaba, estamos ante una necesidad inminente de establecer estos controles. Hay referencias importantes como los controles del Center of Internet Security, y a través de implementar los 5 primeros vamos a mitigar hasta el 85% de los riesgos. Entonces, esta disciplina me parece que ya forma parte de las áreas core del negocio. Es importante asumirla. Si no existe en una organización un Chief Information Security Officer, es recomendable animarnos a conformar un plan de seguridad cibernética que incorpore a las áreas de la organización, a las áreas de administración, de staff, de recursos humanos, para saber que esto está ocurriendo. Necesitamos también herramientas importantes de comunicación, porque la seguridad informática y la seguridad cibernética no son exclusivas de las áreas de tecnología. Hay empresas que tienen implementadas soluciones, mecanismos y planes, pero algún usuario comete algún error o cae en este tipo de esfuerzos de phishing, por ejemplo. Entonces, me parece que estamos ante una necesidad inminente y consideramos en Dell Technologies que las organizaciones que deseen proteger y mantener su negocio necesariamente deben empezar protegiendo su información. Y los planes de seguridad cibernética son fundamentales e instrumentales para estas estrategias. Entonces vemos roles incluso o no nuevos en el mundo de la ciberseguridad, pero sí ya aplicables a las empresas a lo largo de toda la organización, y aparte sin importar el tamaño de la organización, ¿verdad?
Oigan, a ver, les tengo una pregunta, porque creo que tanto Luis como Enrique mencionaron dos temas, digo, varios temas, pero dos que me llamaron mucho la atención. Una, el comprometer la operación, que comentaba, y otro, Enrique mencionó varios temas relacionados con el cibercrimen, en donde cada 11 segundos están atacando mínimo a una empresa, ¿no? En México, ¿qué tan avanzados o qué tanto nos falta para estar más seguros desde este tema? Y ahora me imagino que aparte con la pandemia, pues esto se puso todavía peor, ¿no? La situación. Y seguimos siendo uno de los países más atacados. Entonces, si nos pudieran dar algunas recomendaciones de cómo empezar a protegernos y a educarnos en este tema de ciberseguridad. Pues mira, de mi parte, yo la primera recomendación que haría es mucho, y sonará curioso, es entender el negocio. La ciberseguridad, como cualquier otro tema de negocio, debe de estar alineado al negocio. Me parece que a diferencia de hace algunos años, hay mucho más conciencia en los tomadores de decisiones. A veces lo digo así, ¿no? A veces el director general se entera más rápido que el SOC. ¿Por qué? Porque se enteró con su vecino en el campo de golf, etcétera, etcétera. Ya sabes que le pasó a tal empresa esto, ¿cómo estamos nosotros? Hay una conciencia generalizada, y esta conciencia generalizada ha empujado también el gasto y la toma de decisiones en términos de la ciberseguridad. Los recursos siempre serán limitados, independientemente del tamaño de la organización. Creo que hay el punto que yo pondría énfasis en este caso es sobre la toma de decisiones. Me toca generalmente hablar con dueños de empresa o directores de empresa, y el tema de la ciberseguridad los frustra mucho por este sentimiento de que ellos entienden el riesgo, entienden que comprometen sus organizaciones, sus estrategias de digitalización, pero no entienden, y entienden de riesgo. Toda la vida se la pasan tomando decisiones de riesgo, pero como que no saben cuál es el riesgo, dónde están parados como organización, dónde deberían de estar, cómo están sus competidores, etcétera. Como que no saben medir el riesgo en torno a su organización de ciberseguridad. Y es aquí cuando hacerse de un marco de referencia es muy útil. Es decir, hacerse de un marco de referencia no solamente nos guía en la toma de decisiones, nos va marcando una ruta, sino también es una herramienta de comunicación para priorizar inversiones, para ir caminando y avanzando. Claro. Entonces, yo creo que mucho del tema, del reto que tenemos al día de hoy es el cómo estamos atacando el problema. Si bien los recursos siempre serán escasos, es como las decisiones que estamos tomando, entendiendo que el contexto de riesgo tecnológico y de negocios que enfrentamos al día de hoy ya cambió. Es muy diferente a lo que teníamos hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años. Perfecto. Sí, y comentar desde el punto de vista del factor demográfico que se comentaba. México está entre las principales economías de Latinoamérica, que son Brasil, Colombia y México. Al margen del orden, esas son las principales economías de la región. Por lo tanto, hay una adopción importante en tecnología, incluso en algunos casos somos pioneros en términos de adopción de tecnologías de voz sobre IP, comunicaciones unificadas, SD-WAN, ambientes de contenedores. El problema que estamos observando es que esa adopción tecnológica no está a la par, no está equiparada con soluciones que permitan garantizar la integridad de esos nuevos aplicativos. Seguramente en la región vamos a ser pioneros en algunas adopciones de 5G en un futuro cercano para capitalizar las ventajas, pero no siempre la prioridad de inversión y de estrategia está en acompañar esas nuevas implementaciones y esos nuevos entornos con soluciones que nos permitan garantizar la integridad. Y me parece que ese es un punto interesante, es un punto relevante. La seguridad cibernética trae de por medio una estrategia que es relativa a cada organización. Personalmente considero que en primera instancia, en cualquier plan de seguridad cibernética,
hay que considerar el estado actual de la organización, con un diagnóstico lo más realista posible, con alcances específicos, con la definición de manera muy concreta de tecnología, personas y procesos, que van a ser fundamentales e instrumentales en cualquier plan de estas características. Y bueno, posterior a eso, y de acuerdo a la estrategia que definamos en conjunto con las áreas funcionales, con el management team, con las áreas de tecnología, vamos a avanzar de manera gradual y orgánica en un plan específico de comunicación, en la concientización interna y externa con nuestros empleados, proveedores, cadena de suministro. Vamos a definir responsabilidades en un equipo de trabajo concreto y bueno, vamos a implementar las diferentes capas o las diferentes fases de un plan específico. Me parece que hay un factor demográfico, pero sí es importante establecer que también debe haber una estrategia detrás de un plan de seguridad cibernética. Excelente. Ese mindset, ¿no?, que decía Manuel, esa adopción de la cultura empresarial y esa alfabetización. Incluso nosotros vemos en Madata donde nos piden proyectos hacia el perímetro, hacia el tema tecnológico, y muchas veces no, bueno, es parte, ¿no? Pero está también en otro lado, está en los empleados, está en los colaboradores, en los mismos proveedores, etcétera. Es todo un ecosistema que debe estar bien alineado, ¿correcto? Claro. ¿Por qué no nos platicas un poco más, Adolfo? Porque creo que tanto Luis como Enrique bien mencionaron, o sea, necesitamos hacer algo específico para las necesidades de cada empresa, que esté acorde a su estrategia, y hay que hacer un buen diagnóstico. No sé si, Adolfo, nos pudieras platicar un poco más qué es lo que están haciendo en Madata en este sentido, porque definitivamente es muy importante tener la solución específica para cada empresa, ¿no? Sí, creo que la clave la dijo Enrique ahorita en el primer paso, es ese diagnóstico. Y nosotros, tanto en Madata como en Chihuahua Futura, lo estamos impulsando a través del C3. Un diagnóstico inicial, ese es el punto de partida para ver dónde estamos parados, ¿no? Nosotros siempre lo llevamos ahí, y ya en base a ese resultado es donde sacamos un path hacia dónde seguir. Ese roadmap de ciberseguridad con los pasos siguientes, que en realidad no es un solo paso de resolverlo en un mes ni 2 meses, sino puede llevar tiempo desde ese mindset hasta ir convencer a la dirección general que este no es un gasto simplemente, sino que es una inversión que está rodeando o está, digámoslo así, apapachando a todos sus activos y a toda su organización. Va muy de la mano con la continuidad de negocio. Entonces, algo que también hacemos de la mano es ese tema de awareness, y ese awareness con los clientes, con los usuarios finales, con los clientes de la misma organización, a través de temas de ingeniería social o a través de temas de educación. El tema es cambiar el mindset más allá de la tecnología. Es en mute, Manuel. Sí, perdón, y concientizar a todos los que de alguna manera u otra participamos en las empresas. Quisiera cambiar un poquito el tema, y el tema, por ahí creo que Enrique fue el que mencionó el tema de la ciberseguridad hacia la innovación, y cómo es un habilitador y cómo empieza a cambiar la experiencia. Ya no me acuerdo si fue Luis o Enrique. Me gustaría que abordáramos un poquito más qué es lo que están haciendo sus compañías, tanto Madata, Cisco y Dell, para innovar en el tema de ciberseguridad, y cómo eso nos ayuda a tener más habilitadores para esta nueva forma de hacer negocios, ¿no?, que estamos viviendo. Sí, en este sentido, sí, totalmente. Yo creo que es la arista que afortunadamente las organizaciones están adoptando, ¿no?, poco a poco, que ver a la ciberseguridad como eso, como es un habilitador del negocio, ¿no? Hay tecnologías que, si bien dentro de la clasificación pertenecen a ciberseguridad, pero que desde el punto de vista del negocio, pues son habilitadores. Son habilitadores de nuevos modelos, inclusive. Me voy a referir a uno ahorita, ¿no? Es este tema de SASE. Es esta posibilidad de proveer los servicios de seguridad directamente desde la nube, en el edge, independientemente si es un usuario móvil, pues una fábrica, una oficina distribuida. Igual SASE no le suena mucho a los usuarios finales, ¿no? O no entiendo cómo me puede habilitar un modelo de negocio.
Lo que permite es pues establecer al Internet de manera distribuida como la forma de transporte, sin tener que sacrificar del lado de riesgo. ¿Esto qué significa? Que yo puedo generar APIs o procesos, o modelos de negocios sustentados en APIs, en procesos, que tengan una comunicación prácticamente distribuida, agnóstica de la plataforma, de todos contra todos, que al final, como usuario, es lo que me permite desde poder pedir una pizza, que se lleve a cabo el proceso de facturación, fabricación y envío, pero lo mismo están sucediendo en las organizaciones. Y eso en el fondo, pues es la aplicación de diferentes servicios de ciberseguridad. Aunque desde el punto de vista de conectividad me ofrece múltiples ventajas y digamos que es la evolución de la conectividad misma. Y ese es uno de los ejemplos nada más, ¿no? Donde es esto, ¿no? La ciberseguridad, un habilitador de modelos de negocio. Y así pudiera tocar, por ejemplo, la parte passwordless, ¿no? Es decir, no solamente robustecer cómo yo identifico al usuario en términos de seguridad, que ya no es credenciales estáticas, que ya no me ofrecen una garantía, realmente una certeza de que es quien dice ser la persona, sino que al mismo tiempo me ofrece una mejor experiencia al usuario. En lugar de estar tecleando o estar tratándome de aprender passwords de 12 o 13 dígitos, pues aprovechar la evolución tecnológica, la madurez en términos de los biométricos y la adopción de un smartphone para tener una mejor experiencia como usuario, por un lado, y no estar ahí tecleando. Y lo segundo, tener una mejor forma y certeza de que es el usuario quien dice ser. Claro. Entonces, ese es otro ejemplo de una combinación que buscamos en ciberseguridad. Una mejora en riesgo, en la postura de riesgo, pero al mismo tiempo habilitar al negocio, ofrecer una mejor experiencia. Es decir, la ciberseguridad no está peleada ni con el desempeño, ni con el negocio, ni somos los señores no que éramos en los 80s, con los 90. Eso hay que borrarlo y desgraciadamente todavía venimos acarreando mucha de esa cultura. Sí, yo creo que es una cuestión de mejora constante. Y ahorita justo en estos ejemplos que escuchábamos lo hemos observado. La adopción de estos nuevos modelos y aproximaciones de tecnología. Dell Technologies lo que plantea es evidentemente mantener ese camino, ese journey, ese reto constante de avanzar hacia los procesos de hardening, de seguridad informática, seguridad cibernética, robustecer los aplicativos, evidentemente mantener los aplicativos que están en funcionamiento. Antivirus, firewall, autenticación de doble factor, amenazas avanzadas predictivas, seguridad perimetral, identificación y respuesta, plataformas completas. Pero estamos haciendo un planteamiento para que se pueda considerar que estos pudieran eventualmente tener una pequeña brecha, una pequeña área o porcentaje de falla. No existe quizá una solución que garantice desde el punto de vista de seguridad informática el 100% de efectividad. Y por eso estamos viendo disrupciones y estamos viendo intrusiones en entornos corporativos. Recordamos los ataques recientes en los Estados Unidos de Colonial Pipeline y de JBS. Estas dos empresas, como muchas que fueron atacadas, tenían implementadas soluciones de todo tipo y habían hecho inversiones millonarias al respecto. Lo que planteamos nosotros desde el punto de vista del concepto denominado resiliencia cibernética es que pudiéramos considerar que eventualmente pudiéramos estar ante un ataque, ante una interrupción, ante una intrusión. ¿Cuáles son los protocolos que vamos a seguir? Pero sobre todo, garantizar que pudiéramos estar exentos de una extorsión cibernética y de tener que perder información clave. Los ataques cibernéticos más sofisticados han logrado encriptar entornos corporativos, han logrado encriptar entornos de respaldo y recuperación, y a través de eso extorsionan a la organización con eventualmente miles y millones de dólares en criptomonedas. Entonces, el planteamiento que hacemos es mantener justamente, como decía Luis, una evolución, digamos una transición hacia la modernidad, hacia el acceso a nuevas tecnologías. Se comentaba el tema de biométricos, accesos controlados, patrones predictivos, pero considerando que pudiera haber una falla, pudiera haber algún factor humano o alguna brecha que todavía no estemos preparados y que por ahí demos la posibilidad de un vector de ataque. Por esa razón, en términos de innovación, estamos colocando la posibilidad de que las organizaciones, en caso de ser atacadas, pudieran acceder
a recuperar su información y no tener que ser extorsionada cibernéticamente. Muy bien, Enrique, muy interesante. Y definitivamente la información se vuelve un activo importantísimo en las empresas que obviamente hay que cuidarlo de la mejor forma. Y tú, Adolfo, ¿qué es lo que estás viendo desde el punto de vista de consultoría y desde el punto de vista de los clientes aquí locales en el estado de Chihuahua? Claro, Manuel, mira, creo que, y muy de la mano con Dell Technologies y con Cisco, con ambos, nosotros somos socios tecnológicos de ambos, y siempre, como dices, buscamos esas soluciones. Aparte de lo que ya te comenté, no me gustaría dejar pasar la parte de Industria 4.0, que ahorita esa parte es muy importante, que siempre ha estado olvidada, por decirlo así, en temas de ciberseguridad. Antes, el piso de manufactura, una planta, era parte de un área de operaciones. Muchas veces el área de tecnología ni siquiera sabía qué había dentro, ¿no?, en las tripas. Hoy en día hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entonces también nos estamos enfocando en cómo hacer esa convergencia entre las áreas de OT y TI, ¿no? Es sumamente importante que las empresas tomen esa conciencia de que un enter puede apagarles un motor, un horno o lo que esté en las operaciones de las empresas, y que tú sabes el valor o el resultado que puede tener esto, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos ayudando también mucho a las organizaciones en que vean esa unión, que pierdan el miedo en que IT no se debe meter al área de operaciones, y que los mundos están convergiendo sí o sí, si quieren sacar jugo de las nuevas tecnologías y de las ventajas que estas pueden traer a los negocios. Claro, por supuesto. Como bien lo comentaba Luis, ¿no? Hay que estar trabajando con las operaciones y el negocio para seguir avanzando y de alguna manera participar, ya sea tras bambalinas o directamente en esos proyectos para habilitar que la operación utilice y aproveche la tecnología que está disponible. Antes de continuar, me gustaría que el auditorio, si tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto aprovechemos que tenemos aquí a 3 grandes expertos en el tema de ciberseguridad para poder aclarar o atender alguna de las preguntas que tengan ustedes. Oye, Enrique, me gustó mucho el tema que hablabas, que era la ciberresiliencia. No había escuchado ese término y me gustaría, si pudieras, un poquito más hablar sobre este tema y profundizar sobre las cosas específicas que les están pidiendo los clientes, ¿no? Sí, con mucho gusto. Bueno, estamos viendo que en el marketplace hay necesidades específicas de negocio, hay imperativos para efectos de mantener la operación. Consideramos que las resiliencias cibernéticas son los aspectos, programas, elementos y herramientas que tiene una organización para no solamente identificar una incidencia cibernética, sino para trascender un ataque desde el punto de vista de no verse extorsionados, no detener su operación, no ver impactada su reputación, su continuidad de negocio y sobre todo, y quizás lo más importante, no perder información. Este concepto está alineado completamente al National Institute of Standards of Technology, el NIST. Desde el punto de vista de, como ustedes saben, este framework que nos da 5 tenets importantes para efectos de avanzar en una continuidad en términos de seguridad y en términos de operación. Entonces, una empresa que pudiera afirmarse como resiliente no solamente va a identificar, monitorear y tener control sobre sus entornos, va a poder identificar amenazas sin que éstas impacten de manera importante la operación y, por supuesto, y mucho menos ser extorsionados, pagar cantidades importantes en criptomonedas, ver impactada su imagen, su reputación. Imaginemos solamente por un momento que una empresa, una organización, un banco saliera a los medios a decir que está siendo atacada. Inmediatamente accederemos a nuestra banca electrónica, al portal, y de no tener respuesta sería algo preocupante. Entonces, alrededor de este concepto, justamente podemos materializar y cristalizar una necesidad específica de resiliencia cibernética con una aproximación que nos permita recuperar en el caso de un ataque cibernético.
Estamos viendo ofrecimientos, por bizarros que parezcan, de ransomware as a service en el mercado underground. Es decir, grupos criminales que se ofrecen al mejor postor para que alguien comparta información confidencial, de vulnerabilidades, de credenciales, lleven a cabo el rescate y compartan los beneficios. Entonces, es una situación que está creciendo de manera exponencial y por eso el criterio de resiliencia cibernética es algo deseable, es algo que recomendablemente debe estar en la agenda del CIO y sobre todo del Chief Information Security Officer para dotar a la organización de los elementos para trascender una problemática, pero sobre todo desde el punto de vista de lo más importante que en nuestra opinión podemos considerar que es recuperarnos. ¿De qué nos habrá servido identificar un problema si nos extorsionaron? ¿De qué nos habrá servido detectar una amenaza si perdemos información? Por respuesta, bueno, pues ninguna organización va a parar por horas extras, por esfuerzo y demás. Pero si eventualmente tuvimos una interrupción en semanas en la operación, también desafortunadamente será algo anecdótico. Por eso pensamos que dentro de los tenants del framework de NIST, el de recuperación es el más importante y es el planteamiento que hacemos a través de una aproximación integrada de una arquitectura que nos permite avanzar hacia justamente la resiliencia cibernética. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Enrique. Muy interesante y definitivamente el poder seguir operando y recuperar esa información es básico, ¿no? Es correcto. Manuel, ¿qué te parece si platicamos un poco acerca de el C3, Chihuahua Futura, y cómo estamos trabajando este equipo también de empresas, este grupo de empresas en la iniciativa? Claro, muchas gracias, Adolfo. Y bueno, el C3, pues nace, bueno, las siglas es el Centro de Ciberseguridad de Chihuahua, el C3. Y déjenme platicarles un poquito cómo nace esta idea y cómo la fuimos fortaleciendo Adolfo y yo, y bueno, pues el equipo de Madata y Chihuahua Futura. Cuando sacamos a Chihuahua Futura, una de las o dos grandes de las estrategias que teníamos era cómo podemos modernizar nuestra planta productiva, nuestra manufactura aquí en la ciudad de Chihuahua. Y sabíamos que eso lo teníamos que hacer a través de innovación y tecnología. Y entonces necesitamos impulsar la inversión y que todas las empresas estén desarrollándose en este sentido. Pero luego, pues dijimos, si estamos todos conectados, pues de nada nos va a servir si no tenemos ciberseguridad. Y por eso es que dentro de nuestra área de especialización de industria inteligente decidimos enfocarnos en lo que es la ciberseguridad. Y de ahí nace el C3, que realmente lo que buscamos es que a través de las alianzas estratégicas que vayamos teniendo, podamos proveer soluciones, especializadas para contribuir en la prevención, mitigación y remediación de estos riesgos cibernéticos, ¿no? Estamos convencidos de que la promoción, la concientización y educación en temas de ciberseguridad son fundamentales. Y bueno, pues este gran esfuerzo lo empezamos Chihuahua Futura y Madata, pero afortunadamente hemos ido incorporando otras compañías como es Dell, como es Cisco, como es Transtelco, Rockwell, PIMSA, en fin, muchas otras más que se están agrupando en este centro de ciberseguridad que al final del día pues será más que un think tank, será realmente un punto de contacto en donde cualquier organización o persona que tenga cualquier duda sobre temas de ciberseguridad podrá atender, podrá venir y aquí los ayudaremos a solucionar su problema, ¿no? Y a caminar junto con ellos. Entonces, así es como nace el C3, Adolfo, y bueno, pues me da mucho gusto que empecemos con estas pláticas, todo el proceso de lanzamiento y de inclusión en este tema tan importante, ¿no? Claro. Gracias, Manuel. Creo que en ese aspecto, Enrique, Luis, ¿qué opinan ustedes de esta iniciativa de cómo impulsar la ciberseguridad a través de una alianza de empresas tan importantes y en pro de ir poniendo ese granito de arena que vaya creciendo todo ese no amor, pero sí
en pro de proteger a los activos más importantes de las empresas, que son los datos. No, totalmente atendible, aplaudible en muchos sentidos, ¿no? Tenemos muchos retos, no solamente es la parte tecnológica, la parte de generación de talento, uno interesante, ¿no? Que seguramente estará incluido como parte de los objetivos. Otro, pues, es el compartir y generar mejores prácticas. El tema de la ciberseguridad es un tema de comunidad. En la medida en que tengamos y vayamos desarrollando esta comunidad, creo que se va complementando muy bien con el factor tecnológico, más si viene con un tema de verticalización, es decir, México, el norte en particular, pues tiene una franca vocación de manufactura. Y Adolfo lo comentaba en la anterior pregunta, ¿no? Está habiendo una convergencia entre precisamente este mundo de manufactura y la parte de Internet, mucho empujado por estas iniciativas de automatización, de manejo de datos, de integrar las cadenas de valor. Hacia adelante, definitivamente, este toque de virtualización del centro, más la generación de conocimiento, de talento, pues es eso, ¿no? Un habilitador de la innovación en general, ¿no? Entonces, y por eso decidimos participar, ¿no? Lo vemos con muy buenos ojos, ¿no? Se mencionó también en la sesión, la ciberseguridad no solo es tecnología, debe venir acompañada de los procesos y del talento de la gente, ¿no? Que acompaña la tecnología. Sí, definitivamente. Perdón, Enrique, adelante. Gracias, sí, Manuel, Adolfo, estratégico, relevante y necesario este esfuerzo. El hecho que ustedes estén liderando desde este punto de vista en este hub, en este conglomerado, en este colectivo de expertos donde van a converger estrategias, fabricantes, la industria en general y el feedback que nos den los responsables y quienes están en el día a día justamente en estos entornos de manufactura discreta, en los entornos productivos del territorio, va a ser seguramente muy relevante para la industria. Entonces me parece que esto es algo necesario. Sin lugar a dudas, en ustedes está esta visión estratégica para materializarlo y a nosotros nos corresponde, por supuesto, apoyarlo, acompañarlo y colocar en los elementos de discusión estos aspectos en beneficio del cliente de la organización. Finalmente, este conglomerado de ideas, de mejores prácticas, de políticas, de recomendaciones y de expertise van a ser de muy buena retroalimentación para las organizaciones que estén cercanas y que pudieran beneficiarse de todo esto. Entonces nosotros más que complacidos de estar ahora y adelante en este esfuerzo que ustedes están desarrollando. Gracias, Enrique. Sí, inclusive ahí, si me permiten agregar un punto que me parece relevante en términos de lo que estamos viendo en manufactura. Inclusive se está convirtiendo en un factor competitivo. Ustedes, como parte de una cadena de valor, son corresponsables de la misma, de mantener la cadena y de los datos de la información y de las relaciones de confianza que se manejan en la cadena. Al día de hoy en manufactura, a diferencia de otras verticales como en finanzas, donde hablamos de Banxico, de la CNBV, de PCI, en manufactura, los marcos de gobierno, las regulaciones vienen de la misma cadena de valor. Y en este momento es muy importante proveer de este conocimiento para no perder competitividad, que es muy importante. Es decir, yo no te voy a dejar ser parte de esta cadena de valor si tú no me muestras que eres responsable de los datos, de la relación de confianza, de que te puedo conectar. Claro. Entonces ya esto es muy, muy importante y lo vemos en manufactura. Cuando los clientes hablamos de proyectos, independientemente si es alimentos, automóviles, energía, minería, etcétera, vienen con la serie de regulaciones que yo necesito que cumplir, que vienen del propio ecosistema, para poder seguir perteneciendo a esa cadena de valor.
Oye, Luis, Correcto. muy importante lo que nos acabas de comentar. O sea, realmente se empieza a convertir una exigencia con los, Sí. con los productos que fabricamos al día de hoy. Pero me imagino que obviamente eso va a incrementarse conforme vayamos fabricando productos más complejos, en donde tienen un componente de desarrollo de software mucho más pues complejo, valga la redundancia, y que obviamente eso pone en peligro cualquier producto con el que se vaya a unir el día más tarde, ¿no? Así hablemos de un componente para un vehículo, una computadora o lo que sea que estemos fabricando aquí en Chihuahua, pues al final del día va a ser de algo mucho más grande, ¿no? Totalmente, y ese fenómeno lo estamos viendo de manera generalizada, es decir, este tema de que la planta en Alemania me está pidiendo seguir, y no solamente me lo pide, sino me viene a auditar, que lo estoy Exacto. implementando, es la práctica que se ha convertido en un común ya. Claro. En el manejo de datos, de información y en ser parte de una cadena de valor, ya no solamente estoy hablando de mi información, de mis datos, sino estoy hablando de la información y de los datos que se manejan en la misma cadena y que yo pueda afectar un producto final, Claro. que puedo tener un impacto exponencial en la cadena de valor. Y eso, nuestros clientes, esto lo estamos viendo como en la fase temprana, pero donde este tipo de centros, a través del conocimiento, porque ya estamos hablando de un marco regulatorio sumamente especializado. No me estoy refiriendo a los más comunes como PCI, CNBB, Banjico, etcétera, que aplican para otras verticales. Aquí estamos viendo regulación todavía más específica, más especializada, incluyendo, por lo que mencionabas, Manuel, dependiendo de lo que se fabrica, ¿no? Claro. Sí, interesante. Toda esta innovación va a impulsar la productividad. Necesariamente. Totalmente. ¿No? Totalmente, Enrique. Y creo que por eso es que dentro de Chihuahua Futura le damos tanta importancia a la ciberseguridad, porque si realmente queremos impulsar la inversión en innovación y tecnología para ser mucho más eficientes y el día de mañana estar produciendo y fabricando productos de mayor valor agregado, pues necesitamos tener esta columna vertebral, estos cimientos dentro de nuestras empresas, ¿no? Creo que ahí está la clave de toda la plática, Manuel. Lo podemos resumir, fíjate, cómo esa innovación necesaria para seguir creciendo, para seguir adaptándonos al mundo, a este crecimiento tan vertiginoso, pegado a la ciberseguridad. ¿Para qué? Para que puedas tener continuidad de negocio. Y creo que lo que dijo Luis, nosotros tuvimos un ejemplo esta semana bien muy claro al respecto, en base a en relación a la cadena de valor. El proveedor o el cliente, perdón, más importante de uno de nuestros clientes le exigió eso, ¿no? Tienes que estar en regulación, tienes que estar alineado conmigo y me lo tienes que demostrar. Entonces, yo le diría a las empresas, no esperemos del tamaño que sean, no esperemos a llevar una iniciativa en temas de ciberseguridad. Claro. Por ahí teníamos una pregunta del auditorio y, bueno, ahí está. ¿Qué porcentaje aproximado de crímenes cibernéticos no son reportados en México? Y a lo mejor yo haría una pregunta anterior. ¿Qué tantos crímenes cibernéticos visualizan en México? O más o menos tenemos estadísticas y obviamente cuántos se reportan y cuántos no. No sé si Luis, Enrique, Adolfo tengan algún dato que podamos compartirle al auditorio. Yo diría que Policía Científica tiene las cifras, me parece que tiene una buena referencia en este sentido. Ellos hablan más o menos del 80%. Yo me iría un poquito más allá en términos de lo que significa un evento de ciberseguridad y lo relaciono con un comentario que hacía Enrique sobre la resiliencia, ¿no? Entender que este fenómeno es parte de las implicaciones que trae la digitalización y que por lo tanto sí decirles que es de alto impacto y es de manera generalizada, que por lo tanto en nuestras estrategias de negocio, en nuestras estrategias de ciberseguridad tenemos que contemplar el qué hacer
cuando uno de estos eventos se cristaliza. Es decir, y me estoy refiriendo a que son eventos de negocio. ¿A qué me refiero con eso? Son eventos que no solamente el equipo de tecnología debe estar involucrado el área legal, debe de estar involucrado el área de relaciones públicas. Es decir, son grupos multidisciplinarios porque son eventos de negocio. Yo les diría que hay que estar preparados. Es tan común ya el fenómeno, tan generalizado, que hay que estar preparados. Desgraciadamente este proceso se contraviene un poquito a la teoría. Oye, pues si tengo todo esto ya entonces soy inmune. No es así. Siempre hay un riesgo residual y dada la cantidad de servicios, dada la cantidad de dispositivos conectados, etcétera, etcétera, le podría sumar muchas cosas, la probabilidad de que tenga el impacto, y por eso en los marcos de referencia que hablaba Enrique de nueva generación, se prevé un capítulo muy importante que es la parte de recuperación. ¿Estoy yo preparado? Muchas veces el no estar preparado es más costoso que inclusive el evento en sí. Claro. El salir y no notificar, el salir y notificar de manera apresurada, el cómo enfrento, el cómo estoy tomando decisiones en ese momento, es fundamental tener un plan. Y yo diría que dentro del centro, esto es un proceso, no es una tecnología que me va a salvar, ¿no? Y les decía, siendo un evento de seguridad, inclusive es un grupo multidisciplinario que prácticamente como hacemos simulacros de incendio, de terremoto, saber qué hacer ya y actuar prácticamente de manera automática. Pero créanmelo, tan generalizado, y esto no lo digo por asustar, lo digo precisamente porque tenemos que invertir en ese proceso de recuperación. Es muy generalizado el fenómeno, no es todas las verticales, empresas chicas, empresas grandes, inclusive es un fenómeno que ya está saltando al usuario final. Así es. Entonces, yo les diría que hay que estar listos. En ese sentido hay que prepararse, ¿no? Claro. Y la pregunta me parece pertinente para efectos de la visibilidad de la realidad de México. Efectivamente, la gran mayoría de los ataques no se denuncian, no se conocen, porque se entiende, a ninguna organización le va a gustar y le va a apetecer salir a los medios a estar diciendo que está siendo atacada. Nos vamos a dar cuenta cuando vemos interrupción en los servicios, cuando hay una disrupción importante y en muchas ocasiones no queda más que informar lo que está ocurriendo. Estamos viendo una infografía de la realidad de los ataques de ransomware por Forbes, en términos de incidencias, en términos del porcentaje de las organizaciones que pagan el rescate y el porcentaje de las organizaciones que deciden no pagar pero que pueden perder información. Y esto ha escalado de manera importante e incluso el Foro Económico Global estableció y ranqueó a los ataques cibernéticos dentro del top 10 de riesgos globales. A la par de la crisis del agua, calentamiento global, temas de gobernabilidad, estamos observando esta criticidad. Entonces, vamos a ver pocos hechos y pocas incidencias en nuestro país que salen a los medios. Cuando no queda de otra, supimos del caso de Pemex, recientemente de la Lotería Nacional, algunas empresas del sector privado, pero es algo que se va a mantener en la medida de lo posible con confidencialidad y hermetismo. En tanto, la organización corre con todos los procesos, imagínense ustedes estar en esa incidencia, al interior, para efectos de que, justamente como se comentaba, correr hacia la etapa de recuperación. Ya estar bajo un ataque cibernético, evidentemente conlleva presión, estrés al máximo, pero una creciente dinámica de avanzar hacia la recuperación. Si la organización no cuenta con una posibilidad de recuperar en última instancia su información, sus datos, sus aplicativos más críticos, debe pagar un rescate o puede perder información. Entonces, es una situación crítica de preocupación que nos debe llevar a un escenario de anticipación y de mitigación de riesgos, idealmente soportado por soluciones de hardware, software y servicios y una estrategia integral detrás de nuestra seguridad cibernética. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Y claro, ahí John Chambers, ex CEO de Cisco, bien comentaba, ¿no? Que hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que aún no saben que han sido hackeadas, ¿no? Y creo que en el momento dado que conectas cualquier dispositivo a la red pública,
pues ya estás empezando a correr por ahí un riesgo, ¿no? Tenemos un comentario, ya nos quedan 5 minutos para terminar nuestro panel, pero aquí hay un comentario de José Ra que dice, ¿qué tan importantes consideran el tema de awareness o concientización dentro de la ciberseguridad? Y bueno, creo que ese es importantísimo, de hecho es parte fundamental del C3 y estamos ahí muy enfocados en lo que es concientizar, educar y certificar tanto a las empresas como a las personas. Entonces, definitivamente hay que conocer sobre el tema más que espantarnos, como ahorita comentaba Luis, y bueno, pues sí, hay que seguir leyendo esto. Nos quedan 4 minutos, no sé si me gustaría que nos dieran un comentario final, Luis, Enrique, Adolfo, el valiente que quiere empezar y luego vamos terminando la sesión. Pues si quieren, comienzo, bueno, además de agradecer el espacio, el foro, la iniciativa, mencionarles que es posible. Yo todavía creo que mucho de lo que nos encontramos el día a día es un poco de cómo le entro al tema. Estoy muy frustrado con el tema. No sé cómo entrarle al tema. Créanme lo que en sus organizaciones ustedes manejan procesos más complejos que el tema de la ciberseguridad. El tema es que han ocupado una forma de pensamiento de atacar otros problemas diferente al de la ciberseguridad. La tecnología, la herramienta no es la estrategia. Yo es lo que les diría. Es posible hacerlo, inclusive no tiene que ser ni tan caro ni tan complejo. El contexto ha cambiado, definitivamente es un tema que tenemos que atender, no solamente por el tema de riesgo, sino que realmente mucha de la innovación se encuentra dentro de la ciberseguridad, curiosamente. Lo cual es un shock para las personas, a lo mejor de los 80s, 90s, ¿no? Donde se veía todo lo contrario, es el señor no, el que me va a decir que no. No es así. Las circunstancias, los habilitadores tecnológicos, realmente lo que abren son oportunidades, ¿no? Entonces, muy bien. Y vaya a estar aquí, pues ahora sí que a sus órdenes y otra vez, pues muchas gracias por el espacio. Gracias, Luis. Enrique, un minuto. Claro, con gusto. Agradecer, por supuesto, la oportunidad de conversar con ustedes. En el entorno personal corporativo, habitualmente nosotros guardamos nuestros bienes más preciados bajo llave, en una caja de seguridad, en una bóveda de seguridad. Este es el planteamiento que hace Dell Technologies, tener una bóveda de recuperación con aislamiento de red, con un ambiente de manejo de copias inmutables, con analytics para proteger en última instancia la información más crítica, más relevante de la organización. En el caso de una incidencia cibernética, que puede estar tan cerca o tan lejano como las circunstancias y las implicaciones lo planteen. Pero para no estar expuestos a un ataque cibernético sin estar preparados, la ventaja competitiva y el ofrecimiento de negocios con formar una bóveda de recuperación que nos permita acceder a lo más importante de nuestra empresa sin tener que estar distorsionados, sin detener nuestra operación, sin ver impactada nuestra reputación y sobre todo sin perder información, que me parece es lo más importante para todas las organizaciones. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Adolfo, 30 segundos. Gracias, Manuel. No, va rápidamente, innovación, ciberseguridad, van de la mano, no es un traje a la medida. Aquí estamos para ayudar a las organizaciones a llevarlo a cabo. Entonces, estamos a la orden. Muchas gracias por el foro. Muchas gracias, Adolfo. Y aquí concluyendo, creo que hay 4 grandes pasos que hay que seguir. El poder diagnosticar bien cuáles son las necesidades de nuestra empresa, definir una estrategia puntual, adaptarnos a los cambios que van teniendo nuestros negocios y finalmente cómo continuar con la operación y cómo habilitar a la operación, ¿no? Y que realmente veamos a la ciberseguridad como un partner y un aliado dentro de nuestro negocio, más que, como comentaba Luis, alguien que me va a decir no a todo, ¿no? Sino al contrario. Y bueno, pues les agradezco muchísimo, Luis, Enrique, Adolfo, el poder haber estado el día de hoy platicando sobre este tema tan interesante. Agradecemos a iWeek por todo este esfuerzo y organización que estamos haciendo. Por favor, síganos en las redes sociales como Chihuahua Futura. Dentro de poco vamos a sacar más información sobre el C3. Traemos preparado un webinar y un lanzamiento muy importante
El webinar es el 28 de julio y el 10 de agosto el lanzamiento del C3 con apoyo del municipio, de FICOSEC, de DESEC, y bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todo el auditorio por aquí. Muchas gracias, buenas tardes.